La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la materia de la consulta ciudadana para llevar a juicio o no a los expresidentes de México, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta fue aprobada por mayoría con 6 votos a favor y 5 en contra. Después, los ministros votaron con 8 votos a favor y 3 en contra para reestructurar la pregunta propuesta por el Ejecutivo Federal que dice: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de los delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus gestiones? Por lo que la pregunta corregida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó de la siguiente manera. Queda aprobada la pregunta y de tal suerte que ha quedado aprobada la constitucionalidad de la materia de la consulta y reformulada y aprobada la pregunta que ha considerado adecuada este Tribunal Pleno. ¿Cómo quedarían los resolutivos, secretario? Sí, señor ministro presidente. Primero, es constitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere. Segundo, la pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción segunda de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Durante la discusión, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, defendió la propuesta de la consulta popular por considerarla un derecho humano de la ciudadanía, con el que se avanza a una democracia participativa. Se trata, en suma, de un instrumento que devuelve el poder a la ciudadanía para manifestarse sin intermediarios y a potenciar así una transformación en el sentido democrático de nuestro sistema político. Con esta reforma, el constituyente apostó por una concepción más participativa de la democracia. Esta transformación no es menor, a diferencia de la democracia representativa, que otorga a las personas un lugar secundario en el proceso político. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales consideró inconstitucional el objeto de la materia de la consulta popular por condicionar los derechos y las garantías a lo que determine una mayoría en una consulta pública. La aprobación de la constitucionalidad dependió de la ministra Norma Lucía Peña Hernández, quien en su participación mostró una postura en contra de la materia de esta pregunta, al considerar inconstitucional en 2 principios del Estado de Derecho: la obediencia a la ley y la igualdad de las personas ante ella. Hay consideraciones por las que se estima que el objeto de la consulta popular es inconstitucional por 5 razones, tanto en forma individual como desde luego en su conjunto. En primer lugar, el proyecto señala que la consulta por sí sola se considera inconstitucional, pues condiciona la eficacia y validez de los derechos humanos y sus garantías a lo que determina un sector de la población en una consulta pública. Sin embargo, decidió realizar un voto congruente y pronunció estar con el proyecto, por lo que solo se apartó de algunas consideraciones. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado.